Habíamos pensado mucho el tema de la huelga, fuimos de los que planteamos el tema de que la huelga solo complicaba las cosas porque la gente queda en su casa, queda aislada y expresa de los medios de comunicación de masas. Así que fuimos partidarios de la ocupación de los lugares de trabajo. Y la practicamos. Entonces ocupamos con el turno de 0 a 6 acá en el Corralón, que ahora lo demolieron. Me acuerdo que fui yo el compañero que vine a avisarles y que los compañeros que estaban en el turno me preguntaban, che, Platero, ¿estarán ocupando? Porque no había noticia. Empezaron las marchitas militares, esas cosas, pero seguro no teníamos noticia de nada. Cuando amaneció, se empezó a ver que no sonó el pito de Talleres, que todo el barrio estaba arreglaba el reloj por el pito de Talleres y empezó a darse, se dieron ocupaciones, se estaba construyendo el complejo Barrio Sur, que se ocuparon algunas fábricas de la zona, entonces se vio que no había transporte, se generalizó, digamos, la huelga. El movimiento sindical había levantado la huelga, que nosotros como ferroviarios participamos 9 días, y se planeaba continuar a hacer un embate más por parte del movimiento obrero. Se planeaba hacer un paro el 2 de agosto. Y entonces el 31 de julio nos reunimos todos en Peñarol, en el local de la Unión Ferroviaria que estaba frente a Abel, y cayó el 5º del regimiento de Peñarol y nos llevaron a 42. Y ahí, ya además de conocerlo anteriormente, porque integraba Gilberto Cobla, integraba el sindicato, la dirección del sindicato, empezaron a quedar por el camino desde el punto de vista del proceso. La reglamentación de Bonetini, que es la misma que después se intentó en el 83, digamos, apuntaba a generar condiciones para que hubiera sindicatos amarillos. Se equivocaron con la gente de FUNSA y se dio el episodio famoso de Gromás, el gallego Gromás, que les dijo que ustedes van a hacer ustedes lo que quieren es hacer una central de carneros y sirvientes, y se levantó él y se levantó media platea. Pero el hecho es que siguieron adelante. En primer lugar, rompía con el principio de un sindicato por empresa. Con el 10% del personal podías registrar el sindicato. En segundo lugar, declaraba nulos inexistentes a todo sindicato que no consiguiera ese 10% y se reafiliara. Entonces la alternativa que nos presentaba era: te reafiliás o desapareces. Reunimos el Consejo Ejecutivo, tomamos la decisión formal, publicamos un avisito en el diario de la noche diciendo que aceptábamos y que invitábamos a los trabajadores a reafiliarse, y en la noche hicimos una asamblea de delegados, un activo de delegados, que era lo más que podías hacer en ese momento. Entre agosto del 73, menos de 2 meses de terminada la huelga general, y marzo del 74, llegamos a tener más afiliados a los sindicatos de la CNT que los que teníamos cuando el Congreso del 71. El 1 de mayo del 74 me acuerdo que se hizo un 1 de mayo clandestino en La Teja y andábamos con la Valleja Peralta
en el Prado en la moto, nos quitaron los documentos y tuvimos que ir a buscarlo después a la región 1, en la Graciada. Se hizo en La Teja y se hizo en 8 de octubre. Y estuvimos alrededor de todo eso hasta el 76, que soy requerido. Pero mientras tanto, ayudando, lógicamente llamando a afiliarse a la organización sindical, a fortalecer la organización sindical. Después del golpe, después de la huelga, el sindicato de la construcción realizara el paro de octubre del 74, planteando cuando la dictadura intentaba justamente sacarle al movimiento sindical, de la mano de las patronales, una de las conquistas históricas, que era la ley de unificación de aportes. El gremio enfrentó con un paro en ese momento, algo impensado, en plena dictadura, ya con todos su dirección y sus militantes clandestinos, los que no estaban presos, generando una situación sin par. En ese momento existía en el campo del Polo como 5 canchas de fútbol, se hacían campeonatos de fútbol, y en esos campeonatos de fútbol lográbamos conversar con la gente y orientarla en el sentido de tanto desde el punto de vista de la organización Unión Ferroviaria como del punto de vista de la PCNT. Eso era lo que se establecía por parte del movimiento obrero en lo que tiene que ver con la organización: fortalecer, contrarrestar, unir y desarrollar actividades. Si bien la clandestinidad profunda y chocar con el aparato militar y con todo el poder del Estado fue, digamos, sorpresivo, no fue tan de sorpresa. El deslizamiento del Pachecato también nos había enseñado muchas cosas. Entonces era relativamente fácil dividir en grupos las direcciones, a los efectos de que hubiera direcciones dormidas o de segunda línea, por si las primeras caían. Soy requerido en el año 76, el mismo día que se dio el golpe de Estado en Argentina, el 24 de marzo del año 76, soy requerido y tengo que salir de mi casa. Pasé 3 años clandestino en la misma zona, alrededor de donde vivo, en Peñarol, en Sayago, en Abayubá, por todos lados, pero también estableciendo las responsabilidades que nos habían encomendado. ¿Qué era? La responsabilidad que nos habían encomendado era la Secretaría de Propaganda de la CNT. Yo fui 15 veces preso antes de que me procesaran. Entre el golpe de Estado tenía un bolsito con la ropa del preso, ya me llevó la ropa cuando iba preso. Pero caminabas en el filo de la legalidad y ilegalidad, y que no y un dirigente de masas se anula cuando pasa a la ilegalidad. Cuando pasás a la clandestinidad profunda ya deja de ser dirigente masa, no te ven los trabajadores. Una cosa es que te vean que llegues personalmente, otra cosa que no. Entonces estábamos ahí peleando por mantener abierto el sindicato, que fue toda una batalla. Cuando el entierro de Idilio lo reabrimos finalmente, pero nos lo cerraban y lo volvían a abrir. Pedro Bolaño y Paulino Porras y Lindner eran los que lo mantenían abierto. Y fueron varias veces presos. Los bancarios sufrimos persecuciones como todos los gremios, pero fue uno de los que proporcionalmente tuvo más cantidad de presos, tanto vinculados al sindicato como vinculados a partidos políticos, organizaciones sociales de otro tipo. Y inmediatamente también hubo mucha gente que se fue al exterior, y de allá empezaron a hacer muchas denuncias. Y entonces las sindicatos, la propia Organización Internacional del Trabajo tenía como punto de referencia la Asociación de Bancarios. Y ya en el 76 vino una delegación de la OIT a EU
para ver qué pasaba con el movimiento sindical. Por supuesto, estábamos en dictadura. La pregunta es cómo estábamos en dictadura, que no sabía lo que pasaba. Bueno, pero venía al lugar en función de las denuncias que tenía internacionalmente, y eso también le permitió empezar a cubrirse. La huelga general inaugura un periodo para el movimiento sindical que lo convierte a la CNT y a los sindicatos en actores políticos, más allá de defensores de los intereses inmediatos de los trabajadores. Y bueno, la construcción de ese nuevo papel implicó muchos años, muchas batallas, pasaba por cosas de no saber cómo organizar eso, cómo juntar a la gente a través de un asado, de campeonatos de truco, de fútbol, de lo que hubiera. Cualquier instancia, las cooperativas se convirtieron en un núcleo aglutinador. Todas las experiencias eran válidas. Difícilmente, y por supuesto a través de la prensa, ¿no? El mantenimiento de la prensa del sindicato era fundamental, elemental, era el vínculo, era la voz, era la llamita, la esperanza, la cosa que la gente te esperaba y te recibía cuando recorrías las horas llevando los boletines del Zunca, que hacía mantener viva esa cosa, y que en aquella oscura noche, vivida así por cualquiera que haya estado, era imposible saber algo con certeza, cuando los únicos medios de información y la organización normal, digamos, de los trabajadores estaba en la situación en la que estoy diciendo. Era difícil constatar y saber. El tema del aislamiento, de la desinformación, era uno de los principales objetivos a combatir. Otra de las cosas importantes es que la dirigencia de AEU, sin duda, en aquel momento actuó con mucha inteligencia, y entonces inmediatamente empezó a hacer que todos los sectores sociales del sindicato y culturales se ampliaran, empezaran a trabajar mucho. Entonces la biblioteca empezó a ser un lugar de encuentro, de charlas de profesores sobre literatura. Me acuerdo aquellas charlas sobre los poetas españoles, todo lo que tenía que ver con fechas de países extranjeros se buscaban en AEU que se conmemoraran, de fechas, digamos, de poetas, de escritores. También la instalación de Cinemateca en lo que era el teatro de AEU, la famosa sala Cinemateca, donde habían colas y colas siempre para estar allí. Y el sector deportivo, que se buscó ampliar y que hubiera una gran participación. De ahí es que también una cosa inusual, la AEU no competía, no era un club, era un sector deportivo de un sindicato. Logró tener un campeón nacional de natación y sudamericano de natación, que era aquel botija Enrique Leite. Se formó un primer comando de dirección, que creo que eran 5 o 6, estaba Gerardo Cuestas, estaba Ini, estaba alguien de Funza, que no me acuerdo quién era. El hecho es que con esa vos te conectabas con alguno de ellos. Yo, por ejemplo, tenía contacto con Gerardo Cuestas. Y también tuve con Turiansky, porque Turiansky estaba a cargo de la parte de propaganda, y Guiní estaba a cargo de las relaciones internacionales. Gerardo era un poco la cabeza política. De 76 a 79 yo me veía con los ferroviarios, pero evidentemente esa situación ya estaba bastante dispersa. Con compañeros que habían pasado por la cárcel, y fundamentalmente los cuadros más significativos y más sólidos desde el punto de vista de su permanencia estaban afuera, estaban echados. Entonces, y otros presos, el caso de Pedro, preso. Entonces, manteníamos alguna relación con algún compañero, como hablé con el Negro Rivero, pero fundamentalmente nuestro vínculo era a nivel del PCNT, a nivel de Elvesio Bonelli, a nivel de Carlos Guerreiro, de Brugnoli, etcétera. Ese era el vínculo que teníamos. Y había que saber que
No era fácil la clandestinidad. El que cumplía la función de secretario general se vinculaba a el delegado de la CNT, que cubría una zona de sindicatos que tocaba en particular con nosotros. Y a su vez cada secretario, como en el caso mío de propaganda, tenía un vínculo con, en este caso, la propaganda de la CNT. En el año 80 me detienen porque el 1 de mayo del año 80 la dictadura resolvió que no fuera el 1 de mayo, sino que fuera el viernes siguiente, que era el 5 de mayo. 5 de mayo, aniversario de la fundación de AEU y el nacimiento de Carlos Marx, ¿no? Pero bueno, ese 1 de mayo, entonces, hubo en muchos gremios algunas movilizaciones, sobre todo en algunos de la UNRWA, y asesinan a un compañero en una planta de armado de autos. Y bueno, se generó una discusión dentro del movimiento sindical, o dentro de los gremios que participábamos en esa, de esa forma clandestina, y otros que estaban legales, cómo afrontar ese 1 de mayo. Y hubieron distintas posturas, posiciones, desde hacer un minuto de silencio en horas de trabajo, de la posibilidad de parar un minuto o dos, de la posibilidad de juntarse en la hora de la comida. Cada gremio de la CNT, más que nada, fijó ese criterio, pero lo dejó, después que se generó esta polémica, existió la flexibilidad como para darse cuenta que cada gremio lo tenía que manejar a su medida y en la medida de sus posibilidades. Y ese 1 de mayo nos habíamos propuesto desde AEU armar algo. Y se nos ocurrió ir a hablar con el Monseñor Partelli, que era jefe de la iglesia, para ver si podíamos hacer una misa, que era, porque el 1 de mayo es San José Obrero, festeja y bueno, con eso juntar, ¿verdad? Y bueno, Monseñor Partelli nos indica que bueno, la iglesia en realidad oficialmente no lo iba a poder hacer, pero claramente nos dijo cómo teníamos que hacerlo, y fuimos a hablar con varios curas, a varias iglesias, al Paso Molino, en la calle Tapes, y el del Paso Molino nos mandó a hablar con un padre, creo que se llamaba Antonio, aquí en la calle Canelones y Minas. Y bueno, y ahí se resolvió hacer así una misa, que fue un acto maravilloso, porque concelebraron esa misa más de 15 curas y varios otros ayudantes de cura, ¿no? Claro que estábamos todos los que habíamos ido, que nos sabemos como voz a voz, ¿verdad? Boca a boca el que nos habíamos pasado, y estaba toda la plana mayor de inteligencia, ¿no? Nosotros empezamos a hacer estructuramos un plan de asambleas en las obras de todo Montevideo, y realizamos en el mes de abril 150 asambleas en las obras. Y eso para nosotros fue un hecho brutal. O sea, estamos hablando de obras que en el momento del boom de la construcción cualquier obra tenía 40 o 50 obreras. Estamos hablando de, en menos de un mes llegamos a 6.000 personas, y el recibimiento y la idea que tenía el gremio sobre esto era la del paro así, a rajatablas, ¿no? Se sentía como que era una provocación y era un insulto a la clase obrera, a la organización, y también se tomaba conciencia de que efectivamente estaba por detrás una pulsia de carácter político, en función de que estábamos en los meses previos a la presentación de las pautas para la votación del plebiscito de las pautas constitucionales. Hubo mucho ausentismo en este 1 de mayo, hubo ausentismo en el transporte, hubo ausentismo en la banca, si bien la banca, AEU había resuelto distintas acciones, desde minuto de silencio, desde juntarse al mediodía, en fin, buscaron sus alternativas. Hubo ausentismo en la UNRWA, si bien la UNRWA no resolvió parar, pero en los textiles, y te estoy hablando con las dificultades propias de la época, es decir, la información tampoco para nosotros llegaba abundantemente, además concretamente yo caía a los pocos días. Bueno, eso generó una gran represión, una muy dura represión contra el Zunca, que
detuvieron, no sé, pero a más de 100 por lo menos, mínimamente 100 sé que detuvieron, y hay quienes dicen que, bueno, holgadamente superaron esos 100 compañeros detenidos a raíz del paro. Hasta el plebiscito del 80 hay una etapa terrible, la más profunda y negra de la historia del país. Después empieza de a poco a gestarse otro movimiento popular. Es decir, los restos de la resistencia del 73 se unen a las nuevas generaciones y van creando lo que eclosiona otra vez con el tema de la reafiliación en el 83. Pero eso es una historia que yo vi de afuera, más bien de adentro. Estábamos en el penal, pero evidentemente hay una continuidad que se da en la explosión del 1 de mayo en el 83, en el paro de enero del 84, en el paro del 27 de junio del 84 y en la ruptura final que fueron las elecciones.